Hola, muy buenos días, Vicente. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Vale, pues nada, bienvenido a este encuentro de prevención, que siempre hacemos una entrevista previa para la charla que dais siempre por la tarde. ¿Y estás preparado? Sí, estamos preparados. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta es, después de 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿en qué crees que se está fallando? Bueno, yo creo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no ha fallado. Creo que es una buena ley. Ya tiene 30 años. También ha sido modificada. Ahora mismo tengo conocimiento de un borrador que intenta actualizar tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como el Reglamento de los Servicios de Prevención. Recordemos que es una ley de ámbito europeo. Por tanto, está aprobada, aceptada en muchísimos países de la Comunidad Europea. No ha fallado la ley. Otra cosa es, por ejemplo, el hecho de que España es un país de empresas pequeñas, de pymes. ¿Qué significa pyme? Pues que en materia de prevención de riesgos laborales, los recursos económicos y los recursos humanos pues son escasos. Y si no hay recursos, hacer prevención cuesta. Otro de los problemas que podemos tener es que es una norma muy exigente, como debe de ser, puesto que la materia que aborda es la salud, la seguridad y la salud de los trabajadores, y ahí hay que apostar fuerte. Y esa exigencia no es fácil de comprender, es compleja, y si además no existen los recursos que he comentado, pues puede que parecer que la siniestralidad no va mejorando. No es cierto. Creo que estamos en unos índices a nivel europeo. También recordemos que el empresario, como deudor de la seguridad, no tiene en su mano el poder controlar todo lo que pasa en su empresa. Los trabajadores suelen tener un exceso de confianza, esa que da el trabajar mucho tiempo, y el resultado son accidentes de factor humano. Y la ley le obliga al empresario a prever incluso esos accidentes. También los equipos fallan, las máquinas hay que cuidarlas, también tienen fallos. Y entonces vienen los accidentes por esa falta de cuidado. Las máquinas también se tienen que actualizar. La ley, en sus principios de acción preventiva, señala tener en cuenta la evolución de la técnica, pero los empresarios tampoco pueden estar invirtiendo todos los días en las máquinas que son más seguras. Esto es lo que puede que haya sido el motivo de que creamos que la ley de prevención de riesgos laborales falla. No, creo que es buena y creo que tenemos ley para 30 años más. Muy bien, Vicente. Pues vamos con la próxima pregunta. Vale. ¿Piensas que iniciativas como esta pueden aportar algo de valor al sector? Absolutamente que sí. En mi larga vida profesional, la formación ha sido una de las actividades que ha requerido mayor presencia, que he hecho con muchísima ilusión. Me ha encantado siempre informar y formar tanto a trabajadores como a empresarios, y siempre he dicho que la formación en trabajadores, en personas adultas, es como una vacuna. Una vez la inyectas, da buenos resultados, pero conforme va pasando el tiempo, nos confiamos y hay que renovarla. No hay que parar de dar formación. Aparte, si miramos la realidad, cuando ocurre un accidente y se hace una investigación, la formación es uno de los aspectos que mayor valor, que mayor peso tienen a la hora de determinar la responsabilidad de un empresario.
no debemos de cansarnos de formar e informar. Y bueno, yo llevo muchísimos años y aquí sigo. Y en tu opinión, Vicente, ¿cómo podemos alcanzar una auténtica cultura preventiva? La cultura preventiva es un concepto que aparece por primera vez, creo, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace ya, como hemos dicho, 30 años. Y es un proyecto muy ilusionante, muy ambicioso, porque se entiende, y así aparece en el preámbulo de la Ley de Prevención de Riesgos, aparece como el objetivo de conseguir que la sociedad sea sensible a el tema de la siniestralidad laboral, y la metodología prevista tiene que ser formar a la sociedad, a los distintos estamentos de la sociedad, en todos los niveles formativos que tenga la sociedad. Es decir, formación e información a tope. Pues el anterior invitado fue Antonio Morente Sánchez y le ha dejado una pregunta. Y vamos a ver qué te parece la pregunta que te ha dejado, ¿vale, Vicente? Bueno, pues aprovechando que Vicente es un antiguo compañero, en el INVASAT, yo en el Instituto de Seguridad Laboral de Murcia, aprovecharé la de dos. La primera es que, ¿cuál cree que son las principales dificultades que se encuentran los coordinadores de seguridad y salud en obra de construcción? Pensando que mucha gente de la que participa en la obra y fuera de ella creen que es la persona que tiene que estar a pie de obra permanentemente y vigilando de que aquello se cumpla. Y en segundo lugar, referente a andamio. ¿Considera que sería útil el que una vez montado el andamio, antes de su utilización, a pesar de que existan unos artículos que hablan de montaje, desmontaje y utilización, alguien debiera colocar, una persona responsable, debiera colocar un etiquetado verde donde figure la fecha de autorización y su nombre antes de usar el andamio? Un saludo, Vicente. Bueno, pues me alegro mucho de saber que Antonio sigue en plena forma y decirte, Antonio, que he seguido tu ponencia y me ha parecido extraordinaria. Respecto de la pregunta que has hecho sobre el deber de vigilancia del coordinador y la presencia permanente del mismo en la obra, creo que es una pregunta bastante compleja y que ha sido tratada brillantemente por Fran Montesinos en su ponencia de diciembre aquí en estos encuentros de Multigarben. No obstante, podemos añadir algunas cositas. El desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre la coordinación de actividades empresariales y su aplicación a las obras de construcción, que será con la presencia del coordinador en fase de construcción. El deber de vigilancia corresponde al empresario respecto de sus trabajadores y puede aparecer un conflicto cuando en una empresa existen trabajadores de distintas empresas. ¿Cómo ponemos de acuerdo a los empresarios en ese deber de vigilancia? Pues para eso está el coordinador, la figura del coordinador. En mi opinión, la figura del coordinador aparece por dos causas. La primera, por implicar al promotor en todo el proceso productivo, le obliga a ser partícipe del proceso productivo a través de su coordinador. Y recordemos que en la Ley de Sanciones e Infracciones de Orden Social, el promotor es responsable en caso de falta de dedicación, presencia y actividad de su coordinador. Es, pues, una forma de mantener en el proceso productivo un agente distinto al empresario que aporta trabajadores, y ese es el promotor. La segunda de las razones que para mí creo que tiene la presencia del coordinador es que cuando en una empresa concurren trabajadores de distintas empresas, aparece siempre, y debemos de considerar y analizar el riesgo que pueda ser el que un trabajador sufra un daño
y al analizar las causas que han producido el mismo, nos aparezca que el daño ha sido producido por un trabajador de otra empresa distinta, una empresa concurrente. Este riesgo solo se puede evitar con la presencia del coordinador. Entonces, Antonio, el coordinador debe de vigilar y debe de estar presente en el centro de trabajo. A mi entender, creo que no. Si miramos la guía del decreto de obras, la guía del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el decreto de obras, ahí se nos dice que el coordinador debe de hacer visitas, pero que su frecuencia y su duración no están determinadas. Por lo tanto, ¿cuál sería el patrón? Para una buena coordinación necesitamos saber que las empresas están implantando, están respetando los principios de la acción preventiva, y eso solo se puede conseguir con visitas al lugar. Pero debería de concretarse y definirse por las posibles responsabilidades que puedan aparecer en el futuro, cómo se va a desarrollar esa actividad del coordinador. Debe de hacer visitas de obra, debe de conocer qué tal se están aplicando las medidas preventivas, debe de coordinar reuniones y hacer llegar toda la información. Yo creo que la función principal del coordinador debe de ser un trabajo de despacho, recopilar toda la información de las distintas empresas concurrentes, analizar los riesgos que ellas presentan y eliminar ese riesgo que puede ser el que un trabajador dañe a otro. Creo, sinceramente, que un coordinador empieza a tener problemas importantes en un proceso penal en donde un trabajador haya sido dañado por otro compañero, otro trabajador de otra empresa. Ahí es donde empezarán sus problemas. Respecto a la pregunta de ponerle una etiqueta a los andamios identificando que el andamio está correctamente montado y quién lo ha supervisado y a partir de qué fecha, pues ahí solo cabe decir que los decretos que desarrollan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son decretos de condiciones mínimas. Es decir, lo que la ley exige es que el empresario cumpla todo lo que hay ahí, pero además espera que lo supere. De eso de etiquetar un andamio, una etiqueta verde que nos proporcione esa información, no aparece nada en ningún sitio, pero yo creo que puede ser una buena idea. Si la empresa está dispuesta a llevarla, será bienvenida y cuantas más ideas de estas, pues mucho mejor. Pues Vicente, el próximo invitado es José Antonio Sanz, inspector de trabajo de la región de Murcia. ¿Y qué pregunta le lanzarías? Hola José Antonio, no nos conocemos personalmente, pero bueno, quería decirte que he sido técnico de lo que hoy es el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo durante 40 años, y aunque ya llevo unos años jubilados, sigo con ilusión por estos temas de la prevención de riesgos laborales. Decirte que conozco la labor que desarrolla la Inspección de Trabajo, puesto que yo he disfrutado de salir prácticamente todas las semanas de estos 40 años a visitar obras de construcción con inspectores de trabajo de Valencia. En su momento les conocí a todos ellos. Incluso te diría que durante 6 meses estuve trabajando en la propia Inspección de Trabajo de Valencia para poder ver qué tal resultaba el tener un técnico en el mismo despacho y poder atender las urgencias en caso de investigación de accidentes o salir a visitar obras de construcción. Me indican que te haga una pregunta y, bueno, pues conozco la existencia de un borrador para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención al lenguaje inclusivo, y he visto ese borrador que además
tiene algunas noticias, algunas actualizaciones muy interesantes, como por ejemplo señalar la obligatoriedad de que el recurso preventivo esté en el tajo y no solo en la obra, como por ejemplo la figura del interlocutor con el servicio de prevención, un trabajador designado por el empresario para atender más directamente al servicio de prevención. Bueno, quería saber tu opinión al respecto y en qué estado se encuentran estos borradores. Un saludo. Bueno, Vicente, pues solamente me queda darte las gracias por esta intervención que has tenido hoy y nada, vamos a escuchar tus conocimientos un poquito más tarde y como te he dicho antes, muchas gracias por tu visita y esperamos verte pronto. Gracias a Multicarven por permitirme compartir estas jornadas que hacéis y bueno, el nivel ha sido muy alto, espero estar a su altura. Seguro que sí. Muchas gracias, Vicente. Igualmente, muchas gracias.